pues en esta noche vamos a tener, ¿verdad?, el grupo de teatro de San José del Cabo el sábado 23 de marzo, ya está confirmado. El lunes 18 de marzo, o sea, esa misma semana vamos a tener un discipulado regional también en Ciudad Constitución, y el sábado vamos a tener a los jóvenes de allá de la iglesia de San José. Vamos a estar, ellos van a venir temprano para estar haciendo en la calle. Vamos a hacer algún movimiento, algunos 2-3 movimientos en las calles, allá en el Camino Real, aquí en la colonia, obras de teatro, testimonios, y luego aquí a las 7 vamos a cerrar con un concierto de música y obras de teatro ese sábado. Gloria a Dios. Así es que vamos a estar orando por ello, ¿verdad? A ver si podemos sacar también algún volantito para invitar a toda la gente, invitarlos para que vengan ese sábado. Gloria a Dios. Y se va a poner bueno, y el domingo va a estar predicando, ¿verdad?, los 2 servicios, ¿verdad?, el pastor Antonio Rodríguez el domingo. Gloria a Dios, 24 de marzo. Amén. Bueno, quiero predicar en esta noche acerca de las 10 vírgenes, una parábola que nos alerta, ¿verdad?, acerca de cuidar nuestra relación con Dios, ¿verdad?, de la condición de nuestro corazón y la manera de cómo vivimos la vida cristiana. El comentario bíblico dice que las 10 vírgenes es parte del discurso escatológico de Cristo. En su totalidad, este discurso enfatiza la importancia de la fidelidad en los momentos de dificultades y persecución, y la vigilancia continua por la incierta hora de la llegada del Hijo del Hombre, para que la misma no tome por sorpresa a los creyentes. Quiero predicar las 10 vírgenes, Mateo 25. Ahí tenemos la parábola del 1 al 13. Vamos a leer en esta noche. Del 1 al 13 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar esta noche. Padre, te damos gracias, Dios. Venimos por tu sangre preciosa en este día, Dios. Oro a ti por tu palabra, úngela, Señor, unge mis labios y mi corazón, y que podamos estar apercibidos de tu regreso, Dios, a la tierra por tu iglesia, Dios. Te ruego, Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Las 10 vírgenes esta noche, amén. Así que quiero hablar en primer lugar del descuido de las cosas de Dios, ¿verdad? Porque esta parábola nos muestra un trasfondo que tiene que ver con el descuido de las cosas de Dios. Muchos creyentes tienen por tardanza el regreso de Cristo, y basados en esa teoría son muy descuidados hacia las cosas de Dios, y esto puede costar la misma salvación esta noche. En esta parábola, escúcheme bien, Jesús habla de 5 vírgenes insensatas. La palabra insensato o insensata significa que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Viene de una palabra que significa sin sesos. Entonces estas vírgenes insensatas fueron descuidadas con las cosas del esposo, que prometió volver por ellas. Aleluya. Ahora, de esta manera hay muchos cristianos que están descuidando las cosas de Dios, ¿verdad? Están descuidando las cosas de Dios, los placeres, los afanes de este mundo los están distrayendo, y poco a poco creyentes se han ido olvidando de las cosas de Dios, han ido descuidando las cosas santas de Dios en esta noche. ¿Cuántos dicen amén?
¿verdad? Entonces, esto es muy importante que cada cristiano pueda entenderlo. Ahí mismo en Mateo 23, en el versículo 23 dice, Mateo 24, versículo 23. ¿Cómo es? No es Mateo 23. Vamos a ver si es Lucas 23, 23. Y no le dejamos. No es. Entonces vámonos a Hebreos capítulo 2 versículo 3, donde habla del descuido. Hebreos 2 versículo 3 dice de esta manera: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? O sea, aquí está hablando, ¿verdad? Apóstol Pablo acerca de los descuidos, de esos descuidos que muchas veces, ¿verdad? Pueden costar la misma salvación en esta noche. El descuido por las cosas de Dios nos pueden llevar a perder la salvación y a quedarnos fuera del cielo. Muchos no lo creen así y toman las cosas muy a la ligera. ¿Por qué? ¿Por qué toman las cosas a la ligera? Porque simplemente sus corazones se han ido enfriando. Nuestro corazón siempre tiene esa tendencia de enfriarse. Esta noche, Mateo 25 versículos 11 y 12 dice: después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Aleluya. Entonces a estas vírgenes les tomó por sorpresa, porque los descuidos nos pueden llevar a terminar, ¿verdad?, fuera de los propósitos de Dios esta noche. Y los descuidos siempre están ahí muy cerca. Tristemente, mucha gente, ¿verdad?, que empieza a venir a la iglesia, que empieza a ir a las iglesias, una de las armas que el diablo usa son los descuidos. Que se descuiden ciertas cosas y poco a poquito, es un proceso, no de un día para otro, no de la noche a la mañana, es un proceso de tiempo, es cuestión de tiempo nada más, es cuestión de tiempo, ¿verdad? Yo he visto ese proceso, ese fenómeno, no una vez, sino muchas veces, todo el tiempo que nosotros hemos pastoreado. Hemos visto ese triste fenómeno en muchos cristianos que empezaron a venir a la iglesia, pero esos descuidos ellos no se fueron de la noche a la mañana. Fue un tiempo, algunos duraron 2-3 años y finalmente el diablo los atrapó, finalmente se descuidaron, ¿verdad? Y terminaron fuera de la voluntad de Dios. Es como el malabarista que camina sobre una cuerda floja. Esos artistas, ¿verdad?, que hacen ese número en los circos. Ese malabarista depende solo de una vara de equilibrio, ¿verdad? Y de su destreza con los pies, de su concentración. Pero él sabe que un pequeño descuido puede ser fatal para él o para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Un pequeño descuido, ¿verdad? Ese malabarista, ese equilibrista va a caer. Bueno, lo bueno que abajo le ponen como una red, ¿verdad? Algún colchón por si se cae. Pero hay malabaristas que se atreven a cruzar o a caminar por las cuerdas flojas sin tener nada de protección abajo. Pero un descuido puede ser fatal. Y así, de esa manera, hay cristianos que no lo creen así. Ellos dicen, es exagerado. No, un descuido puede ser fatal esta noche. Hay muchas cosas, mis hermanos, iglesia, que nos pueden distraer. Tenemos que estar muy alertas porque estamos viviendo tiempos muy críticos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiempos muy difíciles. Y entonces yo quiero, en segundo lugar, quiero enfocarme en las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas.
Vamos a leer la parábola, vamos a leer del 1 al 6, Mateo 25 del 1 al 6. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Estas 10 vírgenes, escúcheme bien, representan a la iglesia, representan al pueblo de Dios. Entonces lo que Jesús nos dice es que dentro de la iglesia tenemos dos partes iguales. Un 50%, ¿verdad?, de cristianos que pertenecen a las vírgenes prudentes, y otro 50% de cristianos que pertenecen a las vírgenes insensatas. Esto nos dice que la mitad, ¿verdad?, son prudentes y la mitad insensatos. Si es que imagínense esta noche, esta proporción Jesús la está dando. El Señor dio esta proporción. Y esto debe de ponernos a pensar a cualquier gente, a cualquier creyente, ¿verdad?, a cualquier hijo de Dios, que la mitad, 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Y escúcheme bien, lo primero que vemos aquí es que las insensatas, dice, tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Ahora, la lámpara representa la vida del cristiano y su conducta. Representan sus decisiones, sus hábitos, representan sus costumbres, sus prioridades esta noche. Y el aceite, hermanos, iglesia, el aceite en la Biblia representa al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En otras palabras, las insensatas no se preocuparon por estar buscando la ayuda del Espíritu Santo. Ellas tomaron sus lámparas, pero dice que ellas no tomaron consigo aceite. Simplemente tomaron sus lámparas, pero no tenían aceite para esas lámparas. Hay cristianos, tienen sus lámparas, pero no tienen aceite. Aleluya, ¿verdad? Viven la vida cristiana, por decir así, a su manera, pero no están añadiendo el Espíritu Santo en sus vidas. No están buscando la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo escribe estas palabras. Efesios 5, 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Por qué Pablo está hablando de esto? Precisamente porque el mundo produce embriaguez. Las cosas del mundo producen embriaguez esta noche. Por eso Pablo dice: no se embriaguen con el vino del mundo. No se embriaguen, ¿verdad?, con las cosas del mundo, porque si ustedes se descuidan, las cosas del mundo los pueden ahogar. Antes bien, o antes más, ser llenos, dice, del vino de Dios, del vino del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Y las vírgenes insensatas, ellas no tenían aceite en sus lámparas. Cuando el esposo regresó, ellas, ¿verdad?, sus lámparas estaban apagadas. Jesús dijo que el cristiano debe ser la luz del mundo, debe ser como una antorcha en la oscuridad. Ahí en el Evangelio de Mateo, ahí mismo en el capítulo 5, Jesús habla acerca de esto. Mateo 5, versículos 14 al 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo. Y esta es una gran responsabilidad esta noche. Cada cristiano tiene esa responsabilidad.
Cada persona que quiere agradar a Dios tiene la responsabilidad de ser luz que alumbre a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice el Señor, no se enciende una luz y se esconde, sino que se tiene que poner en un lugar público donde alumbre a todos los demás. Entonces, aleluya, hay cristianos que no tienen aceite y sus lámparas están apagadas. Ahora, Jesús también habló del siervo vigilante. Las vírgenes insensatas no vigilaron. Y ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, Jesús habló acerca de ese siervo que está alerta, vigilante, ¿verdad? Sensitivo. Lucas 12, 35 al 38. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Amén. El Señor dice, amén, que debemos de estar con nuestras lámparas encendidas. Debemos de ser como esos siervos vigilantes que están vigilando en esta noche. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, lo triste de estas vírgenes insensatas es que cuando ellas escucharon, cuando se les dijo que el esposo venía, ellas se levantan, despiertan, pero sus lámparas están apagadas. Y así a muchos nos va a agarrar la venida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí dice lo segundo, es que dice que las prudentes tomaron sus lámparas y también tomaron consigo aceite. La diferencia es que las vírgenes prudentes se apercibieron. Yo no sé, pero el día del arrebatamiento de la iglesia, cualquier cosa puede hacer la diferencia entre irse con el Señor y quedarse en la gran tribulación. Cualquier cosa. Hace días, ¿verdad? Venía del trabajo y ahorita que estoy trabajando hasta allá, hasta el malecón, prácticamente atravieso toda la ciudad. Y mientras vengo en el carro traigo música. Y de repente salieron dos alabanzas seguidas que hablaban del regreso de Cristo. Y yo venía escuchándolas, ¿verdad? Y de repente yo pensaba y decía, y que en este momento sucede el rapto. Había mucho tráfico. Y yo así como que me metí en la alabanza y de repente yo decía, que en este momento sucede el rapto de la iglesia. Y así me imaginé de repente, inclusive sentía algo muy especial en ese momento, que en ese momento sucediera el arrebatamiento de la iglesia. Yo decía, ¿cómo va a haber accidentes en ese momento? Por lo pronto les dije yo, este carro se va a quedar sin chofer. Aleluya. Y honestamente, yo pensé que en ese momento sucedería el rapto. Y casi yo esperaba desaparecer y imaginaba todo ese caos que se iba a hacer en ese momento. Yo creo que siempre hemos de estar pensando en esto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el arrebatamiento de la iglesia. Desgraciadamente hay cristianos, ¿verdad?, que se les ha olvidado que Jesús prometió regresar. Y están tan metidos en otras cosas que se les ha olvidado. Ya no piensan en el rapto. Están pensando en hacer dinero. Están pensando, ¿verdad?, edificar, construir negocios. Pero se han olvidado de que Jesús puede volver en cualquier momento. Aleluya. Eso es algo tremendo. Mateo 25, versículo del 6 al 10, en nuestro texto. En la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban,
Mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Amén. El apóstol Pablo escribe en 1 Tesalonicenses capítulo 4 ese acontecimiento mundial del regreso de Cristo. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. El rapto. El esposo viene por la novia, por la esposa, que es la iglesia. Tristemente Jesús dice que solamente la mitad va a estar preparada o apercibida o percibido. El punto aquí es que Jesús nos da un porcentaje entre los que están preparados y los que no. La mitad estará preparada y la otra mitad no. Piensa en eso. Si hay 10, si habemos 10, solo 5 se irán. ¿Qué de los otros 5? Si habemos 40, solo 20 se irán. Si hay 100, solo 50. Si hay 300, solo 150. Y así sucesivamente. Porque Jesús da un porcentaje. Y esto debe de ponernos a pensar. A mí me pone a pensar porque realmente, imagínense, gloria a Dios. Es más, escuchamos la siguiente escritura que Jesús también dio como un porcentaje ahí mismo en Mateo, en el capítulo 24, versículo 40 al 42. Mateo 24, 40 al 42. Entonces estarán dos en el campo, dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Se da cuenta? Una vez más Jesús está diciendo, uno será tomado y el otro será dejado. Una será tomada y la otra será dejada. O sea, 50%. Aleluya. Entonces, la pregunta es, ¿en qué grupo se encuentra usted? ¿En qué grupo nos encontramos? Y eso quiero hablar en tercer lugar. ¿En qué grupo? Jesús dijo que solo hay dos grupos, ¿verdad? Los prudentes y los insensatos. Los que están preparados y los que no están preparados. Aquí no hay grupos neutrales. Jesús no habló de un grupo neutral. Jesús no habló de un tercer grupo que quizás se puedan ir. Quizás, ¿verdad? Si hacen ciertas cosas se puedan ir en el rapto, puedan entrar al reino de Dios. No, Jesús solamente está dando dos opciones. ¿Cuántos dicen amén? Dos opciones. Pastor, pero si yo me porto bien, no le hago daño a nadie. Bueno, Jesús lo está diciendo. La Biblia lo dice. Pastor, yo hago buenas obras, ayudo a mi prójimo. Jesús lo está diciendo. Pastor, yo cumplo con venir a la iglesia cada domingo o cada mes. ¿Qué más quiere el Señor? Bueno, pues aquí vemos lo que Jesús habla en esta parábola. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escuchemos las siguientes palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 7 nos da una palabra más poderosa, tremenda acerca de esto. Mateo 7, versículos 21 al 23, dice de esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas son palabras de Jesús. Aquí está Jesús una vez más hablando de que no todos entrarán al reino de los cielos. Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Cuáles son los que van a entrar? Solo aquellos, dice, que hagan la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Son los que van a entrar. Y eso es muy claro esta noche, es muy práctico. Hacer la voluntad de Dios es la garantía para entrar al cielo. ¿Cuántos dicen amén?
es el boleto para entrar al cielo, es el ticket master para entrar al reino de Dios esta noche. Mucha gente hoy en día, cuando se va a presentar algún artista, ¿verdad? Y que desde un año o 6 meses antes empiezan a vender los boletos por internet. Hay gente, ¿verdad?, que en cuanto sale la venta de boletos de algún artista famoso, ¿verdad?, o de un partido, ¿verdad?, importante de béisbol o de fútbol, etcétera, la gente compra boletos, ¿verdad? Compra su boleto por internet desde mucho tiempo antes para tener asegurada su entrada, ¿verdad?, a ese evento deportivo o a ese evento musical, ese concierto. Hermanos, iglesia, el boleto para entrar al cielo es hacer la voluntad de Dios, pero muchos no se están preocupando por eso. Aleluya. Ahora, aquí la pregunta es muy importante: ¿realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque muchos pueden decir: pastor, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo creo que eso se lo deben de decir a Dios. Deben de preguntarle a Dios: Dios, ¿estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga? ¿O no estoy haciendo lo que tú quieres que haga? Porque aquí surge la pregunta: ¿lo que usted está haciendo es la voluntad de Dios o es su propia voluntad? Amén. Aquí es donde surge esa pregunta. Porque pues la iglesia, ¿verdad? La gente viene a la iglesia, vamos a la iglesia, pero realmente lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios o es nuestra propia voluntad. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Podemos preguntarnos. Veamos las escrituras. ¿Qué es la voluntad de Dios? Josué capítulo 22 versículo 5. Josué 22:5 dice estas palabras: solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés siervo de Jehová os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Eso es hacer la voluntad de Dios esta noche, así de sencillo. Amén. Cumplir, amar a Dios con todo el corazón, andar en sus caminos, vivir bajo su voluntad en esta noche. Aleluya. Porque cualquiera puede ir a la iglesia, cualquiera puede, ¿verdad?, decir: yo creo en Dios, yo soy cristiano o soy cristiana. Pero otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Una cosa es decir: yo soy cristiano o soy de fulana iglesia, y otra cosa es hacer lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? En el Salmo 40 versículo 8 también encontramos estas palabras. Salmo 48: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. El hacer tu voluntad. Jesús hizo la voluntad de su Padre. Amén. En Mateo 26 versículo 42 Él dijo estas palabras cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús mismo está diciendo: Señor, Padre, yo quiero hacer tu voluntad. Que se haga tu voluntad esta noche. Aleluya. Que se haga tu voluntad. Usted quiere ir al cielo, usted quiere ser parte de esas vírgenes prudentes. Haga la voluntad de Dios esta noche. No la voluntad de la carne, no la voluntad de los pensamientos, no la voluntad de los argumentos que tenemos los seres humanos. Tantas cosas, ¿verdad? La gente tiene muchas maneras de pensar, de ver las cosas, tiene su propia manera inclusive para servir a Dios. No, es que no es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. Es que yo voy a la iglesia, es que yo voy a ir a la iglesia a mi manera. Pues eso no es hacer la voluntad de Dios, es hacer la propia voluntad. Y dice la Biblia que no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de Dios entrará al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén?
Así es que es hacer su voluntad, así de sencillo. Las 10 vírgenes son un gran ejemplo esta noche, mis hermanos, iglesia. Las 10 vírgenes, 5 vírgenes prudentes, que tomaron sus lámparas, pero también tomaron aceite, tenían aceite, amén. Y vino el esposo y ellas estaban preparadas. Las otras eran insensatas, tenían sus lámparas, pero no tenían aceite. Sus lámparas estaban apagadas. Cuando regresó el esposo, cuando vino el esposo, no entraron en las bodas y se cerró la puerta. Esto es algo muy claro, muy sencillo de entender, y es algo que simplemente tenemos que hacer esta noche. Jesús viene, Él viene, el esposo viene por la esposa. En Apocalipsis está, amén, registrado ese acontecimiento donde las bodas del Cordero, y eso es algo tremendo que va a suceder, va, amén, a llevarse a cabo. Son profecías escatológicas, profecías bíblicas que se han de cumplir. Así que en esta noche, que Dios nos encuentre haciendo su voluntad. Cuando dicen amén. Si usted lo cree esta noche, den un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, gracias. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, cierre sus ojos por unos momentos en esta noche. Ojos cerrados, rostro inclinado. He predicado acerca de la parábola de las 10 vírgenes. No me metí mucho, ¿verdad? Teología, nada de eso. Simplemente esto es algo práctico, iglesia. Las parábolas son enseñanzas que nos retan, ¿verdad? Que nos animan a ponerlas en práctica. Jesús hablaba en parábolas, y esta es una de las parábolas más tremendas, ¿verdad? Que hablan del regreso de Cristo por la iglesia, por una iglesia limpia, por una iglesia, ¿verdad?, que hace la voluntad de Dios, por un pueblo que hace la voluntad de Dios esta noche. Así es que tenemos que estar en el grupo de las vírgenes prudentes, en el grupo de las 5 vírgenes prudentes en esta noche. Y yo quiero orar, gloria a Dios, vamos a orar, gloria al Señor.